de instituir una especie de comisión técnica con el MEF, y que efectivamente se ha dado, ¿correcto? Creo que lo que falta es sensibilizar el producto final. O sea, se ha quedado ahí, en un trabajo, en un producto de gabinete, pero no se ha desarrollado, ni mucho menos se ha comunicado, ¿correcto? Lo otro, es cierto que posiblemente haya una amenaza de huelga. Posiblemente, digo de amenaza, porque de ahí hay que dar el paso siguiente, que haya huelga. Y usted ya ha advertido de que va a acudir a los descuentos, la suspensión, pero bien lo ha reclamado algún congresista aquí. Le hicimos finalmente seguimiento a la recuperación de clases hasta el verano de este año. Los gobiernos regionales acudieron al descuento y a quienes finalmente, en un gesto de honestidad consigo mismo, acudió a dar sus clases de recuperación, se le abonó el diferencial. O sea, esa información la tenemos. Y si finalmente no se ejecutó, obviamente esto va a ser un elemento que puede estar ayudando o provocando a que haya mayores medidas de fuerza. Entonces, esto es sumamente importante, pero siempre tenemos que ponernos en el escenario ideal y en el escenario crítico, ¿no es cierto? Entonces, creo que ponernos en el escenario crítico y decir se va a suspender y se va a sancionar. No, pero también en el escenario racional, señor ministro, con toda la consideración, es establecer propuestas de contingencia, ¿no es cierto? De profesores contratados, seguridad para los estudiantes que quieren estudiar, seguridad para el docente que quiera finalmente dictar las labores. O sea, ese es parte de un trabajo. Entonces, eso no lo he escuchado y hay que irlo advirtiendo. Y sí me parece sumamente importante destacar tres aspectos, señor ministro, que han sido tomados y quizás sean el ángulo más delicado. La deuda social. Se consideró en el presupuesto 200 millones. Y fue producto, ojo, en el proyecto de presupuesto del 30 de agosto del año pasado, solo se consideraron, si no mal recuerdo, 140 millones. Producto de esta negociación con los representantes de los docentes, se determinó que eran 200 millones exclusiva y excluyentemente para docentes, tanto nombrados en actividad como jubilados. Y si es que hasta el día de hoy no se ha pagado, es que están en proceso. Y usted bien lo ha dicho, ya la documentación está aquí en Lima, la directiva ha dado el propio Ministerio de Educación, o sea, eso se va a pagar porque está presupuestado. O sea, un avance importante. Y esperamos que esto sea un piso, mirando el presupuesto del 2019, porque la deuda supera fácilmente los 6.000, 7.000 millones. O sea, con 200 millones, imagínense, creo que no es ni el 2%. El otro aspecto, que sí es delicado asumirlo y esperamos que nos pueda explicar el señor ministro, sí he encontrado yo un diferencial entre el pliego de ayer al pliego de hoy. Ahora nos dicen que se derogue la ley de reforma magisterial. Y lo he leído por ahí, o sea, no hay ninguna invención de mi parte, lo he leído por ahí. Entonces yo quisiera recabar de usted cuál es su posición respecto a la ley de reforma magisterial y obviamente detrás de la ley de reforma está la evaluación docente. O sea, cuál es la posición firme, institucional, si cabe el término, respecto a esta objeción que se está haciendo de manera reiterativa a la llamada ley de reforma magisterial. Y sí, por ahora es todo, Presidenta, gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, muchas gracias por el intermedio suyo al señor ministro, a felicitar su presencia acá y al igual que los colegas, ratificar que hay que hacer lo imposible y lo posible para que los niños, las niñas y los adolescentes no vean interrumpidas en su derecho fundamental a seguir estudiando. Creo que ese compromiso del Congreso y de esta comisión tiene que ratificarse, pero también es cierto que hay que reconocer que no hay reforma educativa ni calidad educativa sin maestros y maestras. Y por tanto el maestro y la maestra es actor fundamental, si no imprescindible desde mi punto de vista, para esta razón. Presidenta, yo sí estoy preocupado, Presidenta, por el reporte que hace el señor ministro. Porque una cosa es presentar lo que él nos pone en 8 puntos y nuevamente, Presidenta, ser ciegos a las motivaciones que llevaron a la huelga. Una cosa es lo que se firma para que se suspenda la huelga y otra cosa es en el trasfondo los compromisos implícitos de diferentes campos, del Ministerio de Educación, Presidenta, del Legislativo Nacional, de este Legislativo, Presidenta, por lo menos por señalar solamente, adelantar, en el caso del Legislativo, Presidenta, hay varios compromisos, que está el tema de la ley con docentes despedidos, está la ley de los directores desaforados, está el tema de la ley de los docentes contratados, que está
que se pretende observar en el Ministerio de Economía. Está el tema de la derogación del Decreto Supremo 013, está el tema de la modificación del artículo 23 de la Ley de Educación, como responsabilidad del legislativo, porque esa comisión que acompañó al magisterio dijo textualmente, incluso lo dijo el señor Villanueva, César Villanueva, la parte legislativa, déjennos que nosotros podamos empezar a emprender. Y entonces ahí hay todavía, Presidenta, una responsabilidad de la que hemos conversado. Presidenta, hay que reconocer que el tema de la huelga trascendió cualquier situación política y felizmente no estuvo asociada a un partido político. Ya lo han señalado algunos, lo ha señalado el señor del Águila, que fue una motivación personal, pero también motivada en diferentes aspectos, Presidenta, por señalar un tema que era clave. El tema de lo remunerativo era un punto ciertamente esencial, que se señaló que el piso salarial debería ser en 2.000. Lo veníamos conversando desde el señor Saavedra, pero inteligentemente el señor Saavedra lo que hace, Presidenta, para cumplir este piso salarial es a nosotros, Presidenta, con este Congreso en la comisión permanente, es modificar la ley del sector educación y el porcentaje que debería establecerse entre la primera escala y la octava escala la reduce en 50%. Presidenta, lo que nos presenta el señor ministro es acá en su lámina, no tiene número, dice escala magisterial 2.000 y 3.500 correspondiente a la remuneración íntegra mensual. Presidenta, en la octava escala, según la ley, el maestro debería haber ganado 260% de lo que significa en primera escala. Lo que hace el señor Saavedra es reducirlo a esto a 210%. Es decir, con los mismos recursos que le quita al magisterio, termina nivelando los 2.000 soles, Presidenta. Y prueba de ello es que el presupuesto 2017 es menos que el presupuesto 2018 es menos que el 2017 y se está cumpliendo la demanda de los maestros. No es que haya habido incremento del presupuesto nacional de educación. Si lo ve 2018-2017 es menos. Presidenta, cuando el señor ministro Saavedra incrementa significativamente el presupuesto de educación, es para implementar programas dentro del ministerio que terminan en un trabajo de hostigamiento magisterial. Y eso es lo que enervó al magisterio. Semáforo, por ejemplo. Personas que ni siquiera tienen la menor idea de la responsabilidad pedagógica con una tablet haciendo supervisión a los docentes. Y se ha pedido al sector de educación o que los elimine o que evalúe para determinar cuál es la legitimidad y validez de esto. Programas que duplican las funciones del director, que además señalan, Presidente, en la función del director, podría un maestro incluso ser despedido por incumplimiento de función. Y en ese sentido es que se pedía la modificación del artículo 23 para decir, si ya hay un mecanismo de despido magisterial, ¿por qué también el artículo 23 debe ser condicionante para despedir a los maestros? Lo que se le ha dicho, Presidenta, al Ministerio, y no quiso escuchar por un pésimo manejo de la huelga, ¿no es cierto?, es que el Ministerio de Educación no puede seguir administrándose con bachilleres. Al maestro se le exige mínimamente que sea personal titulado y el ministerio está siendo administrado por bachilleres. Y eso se le ha pedido al ministro, al ministro Saavedra, a la ministra Martins y al ministro ahora mismo se lo hemos pedido. Sin embargo, Presidenta, ¿cómo se va a llevar la motivación de esta huelga si el principal actor de la negación del diálogo, de la resolución de este conflicto, retorna al ministerio como viceministro de Educación? Y además, Presidenta, debería habernos presentado un reporte, un informe de cómo está el tema de la oficina de diálogo. O sea, hay, creo, una oficina de diálogo y manejo de conflictos. ¿Cuál es la estrategia del Ministerio de Educación para trabajar el conflicto con el magisterio? Presidenta, entre otras, el currículum que iba cambiando como cualquier deportista después de cada partido. Que no hay seguridad, que no existe seguridad en el ministerio para defenderlo. La incertidumbre de la continuidad de los programas curriculares. Ahora ya no hay rutas, ahora ya no hay mapas, ahora hay otras cosas. Entonces, Presidenta, creo que aquí lo que tenemos que hacer es mirar la motivación
que está conduciendo a los maestros a pretender nuevamente a una huelga magisterial. Creo que no se ha aprendido, el ministerio no ha aprendido esta razón, solamente está presentando el acta y no quiere mirar y hacer una lectura real de lo que motivó a los maestros que nunca hicieron una huelga. Porque yo le puedo asegurar, Presidenta, que en esta huelga hubieron maestros y maestras que jamás acataron una huelga y que se puede repetir y que podría ser peor. Ojalá que no. Pero tenemos que tener la vocación de hacer una lectura real y de aprendizaje de lo que ha pasado. Me pide una interrupción el señor Mártires, Presidenta, por si usted lo permite. Tiene la interrupción el congresista Lizana. Sí, y justamente escuchando al colega congresista, que habían maestros que nunca estuvieron en una huelga. Correcto, muy de acuerdo. ¿Y sabe por qué, ministro? Porque esos dirigentes llamados de asunto en cada región, nadie los quiere, no los representan y no ven, solo ven otra opción que estos dirigentes casi informales, digamos. Entonces, por eso hay que echarle un ojo a la organización, que es fundamental para el desarrollo de esto. Gracias, ministro. Presidente, otra cosa por intermedio suyo al señor ministro, lo hemos advertido, ¿no es cierto? Los demasiados vínculos parentela dentro del propio Ministerio de Educación. Y le estamos pidiendo que nos haga una relación, vamos a pedir cuál es la relación de los trabajadores dentro del Ministerio de Educación. Pero el ministro tampoco nos ha señalado cómo es que ha encontrado el Ministerio de Educación, porque según el artículo del ex ministro de Educación, lo voy a señalar porque él lo ha escrito, lo he leído el fin de semana, ¿no es cierto? El señor señala que el ministerio se está dedicando a votar a todos y a retornar a los que estuvieron en la época del señor Saavedra. Época que no supo y no supieron manejar el tema de la huelga. Solamente, Presidenta, por intermedio suyo, para ir señalando algunos aspectos que necesitan de profundización. Se dice, por ejemplo, pago de la deuda social. Lo que hemos hecho es una de las formas del pago de la deuda social, que es el pago extraordinario de 200 millones. Pero el pago de la deuda social, Presidente, y no nos dice el ministro, implica pagar la famosa planilla continua. Y en la familia continua, el Ministerio de Economía ni siquiera lo conoce. Y el Ministerio de Educación no ha hecho absolutamente nada para que el Ministerio de Economía cumpla con la planilla continua. Pero además tampoco se ha hecho nada respecto a cómo los gobiernos regionales presupuestan realmente, como está dispuesto en la ley, para el pago de sus responsabilidades de deuda social. Entonces, no es solamente los 200 millones, que es un pago excepcional. La deuda no solo magisterial del país, deuda social, está por encima de 6.000 millones. La deuda de educación está por encima de 3.500 millones. Y además el magisterio ha señalado en su negociación que se debería reconocer sin necesidad de ir a procesos judiciales, por un simple hecho de administrativo. Y hay un precedente ahora en Madre de Dios y hemos presentado el proyecto para que se reconozca la deuda social sin necesidad de ir a un proceso judicial, situación que inventó el Estado y que gasta infinidades de recursos para abogados y jueces y procuradores en todo el país. En todo el país. Si nosotros sumamos eso, probablemente se paga la deuda social en 3-4 años. Pero el Estado ha inventado un mecanismo para incumplir con el pago de la deuda social. Y todos tienen que ir a proceso judicial, sabiendo además el Estado, Presidenta, que va a perder todos los procesos. No hay un solo proceso de deuda social que el Estado haya ganado. Ni uno. Y entonces no se dice nada sobre eso. ¿Hay alguna disposición? ¿Hay alguna motivación? Entiendo que es el Ministerio de Educación, que es el ministro de Educación, pero si esta es una motivación para que se interrumpa el derecho de los niños a continuar estudiando, mínimamente habré presentado alguna iniciativa al Ejecutivo en el Consejo de Ministros para decir, oigan, esto tenemos que pararlo. Y aquí hay salidas. Presidenta, yo realmente estoy preocupado, Presidenta. Sí, yo realmente estoy preocupado por la presentación del señor ministro, porque en realidad no es información que pueda ayudarnos a nosotros a decir, hagamos algo para que esto no desencadene en una huelga magisterial. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Alberto Oliva. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al señor ministro. Si bien es cierto,
hace poco estuvo el ministro acá justamente en esta comisión para podernos informar sobre el alcance y también su plan de trabajo que va a ejecutar dentro del ministerio. Sabemos que solamente tiene 2 meses en el cargo. En realidad, en el sector educación es un sector muy sensible, con muchas necesidades, tenemos una gran brecha, que se necesitan millones, sobre todo para poder también cumplir con las demandas que hay. Tenemos entendido justamente también que hace poco hubo un paro donde los alumnos sobre todo se vieron afectados, pero también no solamente es responsabilidad del señor ministro, yo creo que no debemos hacer carga un montón acá con el señor ministro, al contrario, habríamos que preguntarle también al ministro de Economía, si bien es cierto, si el Estado también tiene el presupuesto necesario como para poder también cumplir con las demandas en el sector de educación. Yo creo que el día de hoy ha sido muy apresurada la presencia del señor ministro porque tenemos entendido que en la tarde va a tener una reunión también justamente con los principales dirigentes y dirigentes que realmente deberían de estar afiliados porque también no podemos también dejarnos sorprender. Yo creo que estamos acá en el Congreso para poder también contribuir y sobre todo mejorar también la calidad educativa que tanto se necesita. Pero este no es un problema de ahora, este es un problema de años. Así que el señor ministro acá tiene solamente 2 meses en el cargo. Lo hemos escuchado, ha presentado su plan de trabajo, sus propuestas, y estamos seguros, y sobre todo lo vemos con ese gran entusiasmo de querer mejorar la calidad de la educación en el país. Pero nosotros aquí justamente estamos para poder apoyar y aportar, que es lo que realmente se necesita. Entonces yo creo que el ministro debería estar ahorita en su despacho, en todo caso preparando su plan de trabajo y sobre todo también cuáles van a ser las propuestas de negociación ahora que va a tener en esta reunión en la tarde, que es muy importante. Y de esta manera, más bien, informarnos a nosotros cuáles han sido los acuerdos adoptados. Porque nosotros no queremos que tampoco haya un paro, porque al final los perjudicados son los estudiantes. Y por eso mismo también habría que preguntarle al ministro de Economía también si se cuenta con el presupuesto necesario. El gobierno destinó 200 millones para pago de deuda social. Se aumentó también el salario de los docentes. Sabemos también que, si bien es cierto, ellos tienen una gran responsabilidad. Ellos son docentes, son maestros, son profesores, una gran responsabilidad de formar y educar a nuestros hijos. Y nosotros también queremos también una educación de calidad para ellos. Entonces es muy importante también el compromiso del Estado acá. Entonces yo creo que, ministro, usted debería de coordinar más bien con el Ejecutivo, con el Gobierno, a fin también de saber cuál es el respaldo que usted va a tener. Muchas gracias. Gracias, congresista Oliva. Sí indicarle que es una función de la comisión el hacer control político, el fiscalizar y también es responsabilidad de los ministros asistir a las comisiones del Congreso. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, presidenta. Voy a cambiar de tema, no solamente ahora de la huelga, presidenta, sino respecto a la violencia contra la mujer, por el hecho lamentable de esta joven que ha sido asesinada, la señorita Eivy Ágreda. La única forma de poder combatir esto, presidenta, es con sanciones, pero también con prevención. Así que le voy a hacer, una pregunta al ministro con respecto a la tutoría y orientación educativa, que había un proyecto para que se pueda implementar esto y ya tenía un presupuesto de 30 millones que lo había dejado el exministro Idel Wexler. Quería preguntarle si esto se va a activar nuevamente para que los maestros puedan enseñar a los niños y a los jóvenes en cómo poder enseñarle a estos niños para que se puedan proteger, para que ante algún tipo de violencia, no solamente sexual, sino algún tipo de violencia, de incitar algún acto indebido, para que los maestros puedan actuar correctamente. Entiendo que este proyecto se había desactivado en el 2015, pero también el anterior ministro ya había dejado pendiente esto. Quisiera saber primero cuál es la postura del ministro y lo siguiente es si esto se va a reactivar, porque creo que es un tema de urgencia, creo que es un tema nacional y creo que es un tema que no debemos dejar pasar nuevamente, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, congresista Vergara. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. A las varias preocupaciones manifestadas en esta reunión, al señor ministro, a quien igualmente saludo, quisiera añadir algunas otras que van a reiterar algunas de las preocupaciones ya manifestadas, que pudiera ser una referencia de cuáles son las consideraciones y las credenciales que legitimarían las reuniones que ha anunciado va a realizarlas hoy día mismo, cuando, resultado de la experiencia del manejo de la huelga del 2017, precisamente, fue este descontrol el que terminó descontrolando la situación al punto de habernos puesto al extremo de una pérdida de aproximadamente 2 y 3 meses de huelga el año pasado. Igualmente, tal vez alguna referencia respecto de los resultados de evaluación que habría hecho el Ministerio o debió haber hecho el Ministerio respecto a las consecuencias que ha tenido tamaña huelga el 2017 y cuáles son las medidas para recuperar, si es que hubiera algo que recuperar, el tiempo perdido por los educandos fundamentalmente el año 2017. Ahora, si estas acreditaciones de representación que tienen las regiones terminan, o cuál sería más bien el informe de las acreditaciones que tiene la representación de los docentes regionalmente y nacionalmente en la actualidad, y si estas han sido tomadas en cuenta para las reuniones programadas en los siguientes días. Luego, estoy de acuerdo con mi colega Edgar Ochoa cuando manifiesta su propuesta. Creo que esta exigencia de los procesos judiciales y sus resoluciones correspondientes para admitirles la posibilidad de que los docentes de pleno derecho puedan acceder a los derechos ya consentidos por el mismo rol de docentes que tienen es una reiteración inventada, diríamos por, no sé si el Ministerio de Educación, para retrasar precisamente el reconocimiento de tales derechos. Cosa que sería bueno escuchar cuál es la posición, porque ciertamente termina complicándonos el funcionamiento del propio Poder Judicial, porque no solamente con el caso de educación, sino con el caso del resto de las entidades públicas que igualmente tienen que recurrir al Poder Judicial para validar sus propios derechos. Es una reiteración, un reconocimiento que, como se ha manifestado también, no tiene opción de poder revertir el Estado o el Ejecutivo, ¿no? Porque los procuradores no habrían ganado ni un solo proceso de esto, porque son derechos fundamentales, derechos reconocidos, derechos laborales, derechos remunerativos, que no tienen posibilidades de ser ganados cuando se confrontan en el Poder Judicial. Y una preocupación central, sería bueno saber si hay un compromiso de llegar a pagar efectivamente como remuneración mínima vital o básica hacia el 2021 una UIT. Sería bueno saber cómo proyectamos presupuestalmente. Lo ha manifestado, es cierto, en términos globales significarían 12.000 millones adicionales. ¿Cómo logramos esto? ¿Qué hacemos para hacerlo? Esta ya no solamente es una responsabilidad ciertamente del Ministerio de Educación, es una responsabilidad de Estado, ¿no? Porque el solo hecho de haber incrementado de 1.400 y tantos a 2.000 como remuneración básica el 2017 ha significado un incremento de aproximadamente 3.700 millones, que además ha recompuesto la propia composición de los presupuestos del Ministerio de Educación, en cuanto si antes representaba el 46% el 2017, ya el 2018 representa casi el 60%. ¿Cuánto del presupuesto de educación al 2021 significará si efectivamente llegamos a cubrir la unidad impositiva tributaria como base de las remuneraciones que va a tener cada docente al 2021? Que es un objetivo de Estado, como política de Estado, muy bien, pero tenemos que ver cómo cumplimos efectivamente para evitar sembrar falsas esperanzas que puedan reproducirse en reacciones naturales, ¿no es cierto?, de los docentes que tienen expectativas ciertas, ¿verdad? Y debe ser además parte de la discusión de las reformas tributarias que hoy día se hacen, para no solamente resolver los problemas del pasado, ¿no?, no solamente para superar los desequilibrios fiscales que tenemos hoy día como resultado de la ineficiencia que en comportamiento ha tenido el propio Ejecutivo, sino para resolver los que tendremos en el futuro en función de estos compromisos adquiridos.
Esos son los temas fundamentales. Y finalmente, siendo que ha manifestado usted varios temas, ciertamente el Ejecutivo está haciendo los esfuerzos correspondientes, creo que debíamos compartir la tarea con el Legislativo en la reflexión central de lo que representan los retos, no solamente de cumplimiento de este año, sino del futuro. Es más, quisiera manifestar una preocupación añadida. Manifiesta que los 200 millones destinados para el pago de la deuda social este año se están implementando. Ya estamos casi a medio año y es natural que los docentes, ¿no es cierto?, que tienen ese compromiso suscrito con el Ejecutivo, manifiesten su preocupación, porque si hasta medio año no podemos dar visos ciertos de que se cumplirá, ciertamente ellos tienen natural preocupación por ver si esto efectivamente se va a cumplir. Nosotros en el caso de Cusco es cierto, el año pasado intervinimos para habilitar conjuntamente el gobierno regional, habilitar algunos recursos que sabemos que se van a implementar también. Pero la preocupación nacional está alrededor de los 200 millones destinados exclusivamente para el sector educación. Entre otras estas preocupaciones. Pero finalmente quisiera yo reiterarme y aunarme al pedido que ha hecho mi colega Edilberto Curro, cuando ha manifestado su pedido a esta comisión para que pudiera aceptar la presencia o participación del secretario general del SUTEL Cusco, señor profesor Ernesto Mesatica, que está entre nosotros, para escuchar nosotros miembros de la comisión una versión cierta, sintética, de cuáles son sus preocupaciones. Sabemos que esta tarde no se va a reunir con él precisamente, pero creo que si la comisión lo admite y usted, señora presidenta, lo consulta, tal vez podamos darle la posibilidad de participar al profesor para escuchar sus preocupaciones. Tal vez nos pueda ampliar el horizonte, esclarecer y ayudar al Ministerio y a esta comisión misma para entender de por qué estamos en ciernes de una nueva huelga anunciada para las siguientes semanas en el caso del Cusco y el sur. Quisiera pedirle, señora presidenta, pueda poner a consideración la posibilidad de que el profesor Ernesto Mesatica, que además representa al Cusco, que es donde nació la huelga inicial y preliminarmente el 2017, pudo haber sido resuelta en Cusco, sin embargo, digamos que el deliberado mal manejo que se dio a la huelga terminó descontrolando y tuvimos como resultados lo ocurrido el 2017. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Villanueva. Tiene la palabra la congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio la presencia del ministro de Educación, que nos ha venido a informar los avances de este proceso tan delicado de la huelga. Sin embargo, creo que hay una preocupación latente que ya lo han manifestado todos los congresistas, que hay actualmente una fecha ya prevista para un nuevo inicio de retomar la huelga por muchas razones de los docentes del sector magisterial. Sabemos, señor ministro, a través de la presidenta, que el tema de la educación en el país pasa por una situación de emergencia, diríamos. No solamente el aspecto laboral, que es lo más sensible y lo más delicado del sector educación, también mirando al interior del país, la infraestructura, qué decir de muchos centros educativos que no tienen aulas, no tienen luz, entonces ni siquiera tienen energía eléctrica, ni se puede soñar ni siquiera con tener tecnología. Así tuviéramos las computadoras. Y además, al interior del país, como en el Cusco, que estuve en Ocongate hace unos días, muchos niños tienen que caminar 3-4 horas para llegar a su centro educativo. Entonces, sí quiero recalcar nuestra preocupación por el programa Jaliwarma, no solamente para los niños de jornada escolar completa, sino también para los niños de los colegios de alternancia, que van 15 días a sus clases y 15 días van a sus chacras a cosechar los alimentos que tienen que llevar a sus colegios. Y también recalcar que esta forma, esta herramienta de focalización de hogares, hay que darle una mirada más profunda, porque
muchos niños, por ejemplo, y padres de familia no tienen DNI, no tienen la posibilidad de ser incluidos en la estadística. El tema de la educación, pues, como bien sabemos, colegas, a través de la presidenta, es un tema integral. Y creo, ya partiendo de un mejor